Hola, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí con nuestra queridísima Margot Glantz y con Gaby Jauregui. Muchísimas gracias por aceptar esta celebración, queridísima Margot. Para nosotras y nosotros es un honor en la Filo celebrar contigo tu cumpleaños, celebrar tu vida, celebrar tu obra. Eh, y pues bueno, queremos decirles también a quienes nos están sintonizando en este momento que se queden para escuchar la plática que van a tener Gaby con Margo. Seguros estará súper, súper, súper buena. Va a haber mucho, mucho que decir. Y también porque al final tenemos una sorpresa para Margo y para todas y todos ustedes. Entonces, quédense con nosotras y con nosotros para celebrar a Margo. Sí, pues Margo, muchísimas gracias por aceptar esta celebración. Pensamos mucho en qué tipo de evento queríamos hacer para celebrar tus 90 años y que por supuesto es un reconocimiento y un homenaje a tu trabajo, a tu vida, a tu obra, como ha dicho Vani, pero sobre todo lo que queríamos hacer y que lo empezamos a planear desde el año pasado, justo antes, incluso desde que la pandemia llegara, pues era una celebración, era una fiesta, era un evento para reunirnos contigo y para celebrar lo tanto que te queremos y lo tanto que te respetamos. Nos encanta que Gaby Jauregui nos acompañe hoy para platicar contigo. Y quisiera decirte a ti, Margo, y a todos los que están escuchando que después de la conversación, justo como decía Vania, tenemos un video que preparamos con muchísimo cariño. Les queremos decir a todos que suban todo el volumen de sus computadoras para que lo escuchen increíble y esperamos, Margo, sobre todo que lo disfrutes, que te guste y agradecemos a todos por que nos estén acompañando en este evento. Así que muchas gracias, Margo, Gaby. Margo, les dejamos los micrófonos y nos vemos ahorita en un ratito. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, Margo. Qué felicidad tener esta conversación contigo. Estoy muy emocionada. Muchas gracias, Gaby, por aceptar. Pues nada, aquí para festejar tus 90 años, pero también tus años y libros, quería, pues eso, empezar platicando un poco sobre tu obra, si te parece bien. Claro. Y ya luego seguimos platicando también de muchas otras cosas. Bueno, yo por ahí me encontré una cita de Walter Benjamin escribiendo sobre Kafka y donde hablaba que más que pensar la obra de Kafka desde lo psicológico, que era lo que muchos críticos hacían, o desde lo mitológico, su literatura en realidad es una máquina experimental hecha de assemblage, decía Benjamin, o montajes o ensamblajes. Y yo pensé que esto aplica perfectamente también a tu escritura. Y que tu escritura ha sido desde siempre fragmentaria. Nos has contado antes cómo incluso se te criticaba que era como un collar de cuentas sueltas, como si eso fuera algo malo o negativo. Pero pienso también en cómo está construido genealogías y también el libro de Yo también me acuerdo, que además viene de Perec bueno, primero de Joe Brainard y luego de Perec y luego tú. Y luego por verlo todo nada veía. Y entonces, ¿cómo estas máquinas experimentales, bueno, partiendo de Kafka, pero pensando en Brainard y en Perec, en general las hacen también hombres? Y cómo tú y tu escritura experimental, como particularmente, se han podido insertar, o cómo sientes tú que hiciste para abrirte paso, no solo en el mundo literario, pero específicamente en el mundo de la literatura experimental. Bueno, en realidad nunca pensé que tenía que abrirme paso, me fui abriendo paso poco a poco, es decir, empecé a escribir cuando ya más o menos pensaba que lo que yo quería escribir tenía una estructura, y cuando esa estructura se dio, publiqué mi primer libro a cuenta de autor, lo he contado muchísimas veces. Es un libro totalmente fragmentario, de pequeñas fábulas, que cuando me pidieron en el Fondo de Cultura Económica que reuniera mis obras,
pensé que no lo debía yo publicar porque era un libro, me parecía un libro que todavía no estaba cuajado. Me arrepiento porque creo que es un libro interesante, que tiene partes que no funcionan, pero en general es un libro hermoso, además es un libro objeto, con dibujos de un sobrino mío que es muy genial, Ariel Bustic, que cuando hicimos el libro tenía 17 años. Es un libro que hicimos artesanalmente a mano, con papel albanene, en hojas, en cartulinas, pegando letra por letra, y mi sobrino haciendo los dibujos que fueron realmente muy maravillosos. Cuando quise que el libro se presentara, teníamos que cargar una caja enorme que costaba mucho trabajo trasladar, y ya lo he contado también muchas veces. Carlos Illescas, un amigo poeta guatemalteco, cuñado de Tito Monterroso, me hizo el favor de acompañarme a algunas editoriales y me decía que era el atlas de mis obras, porque porque eran muy pesadas y pues me las rechazaban, ¿no? Entonces, digamos, cuando decidí dar ese paso y, y pagar la edición yo, pedir un pie de imprenta prestado y vender el ejemplar por ejemplar, que es una especie de suscripción, y que logré agotar la edición, tengo como 20 ejemplares en total, pues ya fue como un triunfo para mí, ¿no? El siguiente libro fue un libro también muy fragmentario, que se llama 200 ballenas azules, porque me había quedado en la cabeza una idea muy... Cuando yo di clases en Estados Unidos por primera vez en 1966 en el Institute of Foreign Languages en Monterey, California, ¿no? Había un profesor que me dijo, solo quedan 200 ballenas azules en el mundo. Usted me tiene que ayudar para que en México se haga un parque nacional de ballenas. A mí me pareció completamente absurdo que yo pudiera ser la creadora de un parque nacional de ballenas, pero la idea me quedó grabada, y como además estaba yo leyendo a Moby Dick, decidí hacer ese libro, que tampoco me quisieron publicar, y lo publiqué a cuenta de autor en una editorial muy pequeña que se llamaba La Máquina de Escribir, y el libro es muy pequeño y las ballenas son muy grandes. En fin, siempre ha habido ese tipo de relaciones un poco complicadas con mi escritura, pero lo fui haciendo poco a poco, y ahora resulta que tengo 90 años y ya soy una escritora conocida. Así pasó esto. Fuiste muy punk, Margot, muy visionaria al hacer tus libros tú misma y publicarte tú misma. Y además en una época, otra vez volviendo a esta idea como de lo experimental o lo vanguardista, en la que ahora que lo cuentas así y cómo armaste tu primer libro con Ariel Guzik y demás, que no creo que ya me habías contado que era tu sobrino, pero lo había olvidado, y que es en efecto un artista maravilloso y además un sanador maravilloso, en fin. Cuando lo cuentas me hace pensar en gente, otra vez como Joe Brainard, o en los artistas de Fluxus, en fin, como en estas ideas de hacer del libro algo más que el libro tradicional que se conocía en ese momento. Y luego también, aparte de esta idea como de lo fragmentario, formalmente hablando en tu literatura, siento que también es algo conceptual y temático, ¿no? Has hablado de la sinécdoque, que en griego quiere decir entendimiento simultáneo, y que toma el todo por la parte, o la parte por el todo, y que tú siento que tomas una forma que había sido históricamente la forma en la que se entendía epistemológicamente incluso a las mujeres, es decir, la parte por el todo, ¿no? Y como que le das un giro de tuerca y se vuelve ya un enfoque como transgresor y feminista en el cuerpo y desde el cuerpo. Y entonces tienes como a lo largo de toda tu obra estas partes del cuerpo recurrentes. Están los pies, la boca, y dentro de la boca la lengua de la Malinche, por ejemplo, los dientes, etcétera. Están las manos, como las manos de la monja Jerónima.
Y me preguntaba yo si esta idea de los fragmentos de la obra y del cuerpo de la obra son un poco a lo que nos invitan como lectoras, lectores, es a lo que queda por pensar, por leer y por interpretar. Mira, yo creo que en muchas cosas fui bastante pionera. Cuando Sebald publicó en la década de los 90 sus libros, una de las cosas que más llamaba la atención era su relación con la fotografía. Yo desde que pensé escribir, mi primer libro, Las 1001 calorías de Homera Dietética, es un libro ilustrado por Ariel, justamente. Las ballenas azules también está ilustrado, lo ilustró una ilustradora muy interesante. Ahorita olvidé el nombre, que es una vergüenza, pero lo olvidé. Luego, cuando hice las genealogías, puse fotografías de mi familia, todo el libro. Luego publiqué un libro que me publicó también Fernando Tola en Premia, que no quise incluir en mis obras reunidas y que realmente es un libro muy interesante, como que yo me autocensuré, porque pensaba que no era una forma canónica de escribir. Se llama No pronunciarás y es un libro, como tú dices, está relacionado con los fragmentos, pero al mismo tiempo con los fragmentos de mi imaginación y de mis obsesiones. Cada libro es fragmentario, pero al mismo tiempo es único porque se refiere a una obsesión que prosigo durante todo el libro. En No pronunciarás me preocupaba mucho el nombre que se le ponía a las personas y fue una relación importante con la Biblia, porque la Biblia determinaba los nombres y yo hice un libro bastante interesante. Por ejemplo, fui con los evangelistas en Santo Domingo, en el portal Santo Domingo, a que copiaran a mano un texto muy interesante que me encontré en los archivos de la Inquisición. Y el libro empieza con eso. Y luego cada uno de los textos son textos muy breves, algunos creo que fallidos, pero otros muy interesantes, y lamento no haberlo publicado en mis obras reunidas, y no lo he publicado más que una sola vez. Pues ese libro tiene siempre fragmentos de dibujos, cosas también de caligrafías, diferentes de caligrafía, porque como es un libro con los nombres, entonces trataba también de escribir nombres. Y a lo largo del libro exploro muy diferentes nombres porque siento que en el momento que alguien recibe un nombre, recibe un destino. Entonces lo pensé como una cosa muy importante y ahora que lo recuerdo y que lo recreo mentalmente, pienso que un libro que debía haber sido más, pues, más público, que yo misma me encargué de despublicarlo, como te digo. En fin, creo que y hubo un escritor holandés que vino a México, que venía a mi casa y que hacíamos reuniones, me dijo, es un libro muy bueno, me parece muy experimental, muy interesante y estás rompiendo cánones, cosa que toda la vida he querido hacer. Tanto, no lo he hecho de una manera programática, sino que es una cosa natural que surge. No puedo aceptar el canon, quizás no soporto demasiado la autoridad y siento que que la literatura, que tal y como la conocemos, es una literatura profundamente autoritaria. Por eso me interesa muchísimo trabajar autores que, como tú dices, generalmente son hombres, aunque creo que hay mujeres que lo han hecho, ¿no? Está Silvina Ocampo, está las poetas, a Olga Orozco, Idea Vilariño, en fin, hay tantas gentes, o por ejemplo, una escritora muy interesante, uruguaya, que la están rescatando mucho, que es Armonía Somers, a quien yo conocí y que me pareció muy interesante leerla y difundirla y hacer ensayos sobre ella. En fin, digo, todo este tipo de cosas lo fui haciendo paso por paso. Este, una cosa que es importante, me decía hace poco me hicieron un homenaje, porque ahora estoy llena de homenajes, aunque decía que no los quería, los quiero siempre, por lo visto soy una hipócrita, pero bueno, estoy ahora aceptando este homenaje, afortunadamente contigo. Una amiga mía, Silvia, eh, este,
ay, sí, esa escritora mexicana que está en la Academia de la Lengua, Silvia, ay Dios mío, cómo olvidé, bueno, ahorita te digo, me dijo que ella creía que yo era una escritora, bueno, exageró, pero en fin, me dijo que yo era la más moderna y la más transgresora de las escritoras mexicanas. Claro, me pareció maravilloso lo que me dijo, le dije que claro, que era absolutamente cierto, lo dudo, pero en fin, te lo planteo como una de las respuestas a lo que me estás preguntando. Sí, bueno, y hablando justamente de Margo, la rebelde, la insurgente, la contestataria y la transgresora, y también al mismo tiempo volviendo a esta idea de tus libros que no solamente consisten de texto escrito, sino que a veces se acompañan de ilustraciones. Hace unos meses tú y yo tuvimos una plática sobre tu libro de apariciones que reeditó hay una edición preciosa en Erdosain con una portada súper provocadora, como parece una especie de misal ¿no? Como de Biblia, pero con una vagina dorada gigantesca, bueno, una vulva, y es una belleza de libro, y está ilustrado. Y cuando platicábamos, hablamos mucho sobre el personaje de la hija, que es esta chica que abre las piernas, ¿no? Y cómo su deseo es completamente desobediente, incómodo, transgresor. Y como en ese la primera vez que publicaste Apariciones, algunas feministas te habían criticado por esa especie como de transgresión o de sexualidad. Y me acordé de la semana pasada en la Feria del Libro, platicamos con Vivian Gornick sobre el feminismo y cómo ella como que entró en la lucha feminista o en el movimiento feminista en los 70 en Nueva York, cuando le tocó ser testiga, y ella usa esa palabra, ¿no? Del movimiento. Y en cambio yo siento que tu feminismo parte, y no sé, esta es la pregunta, desde tu cuerpo y desde la sensualidad y el erotismo y una representación transgresora y en efecto novedosísima del cuerpo en tu literatura. Sí, bueno, también lo he contado muchas veces, pero lo repito, desde muy jovencita tenía yo una obsesión con mi propio cuerpo. Me miraba yo al espejo y me parecía que tenía una nariz demasiado larga, que tenía yo un perfil que no correspondía a la belleza normal y sobre todo que yo había descubierto el cine norteamericano glorioso de los 40 y había yo tenido la ocasión de, cuando nos mudamos de casa, nos encontramos que habían abandonado una serie de revistas con recortes de actrices norteamericanas como Barbara Stanwyck, Jean Harlow, Anne Sheridan, bueno, Merle Oberon, John Fontaine, etcétera, etcétera, que todos eran de una gran belleza, y yo me comparaba con ellas y era horrenda. Tenía yo, siempre pensaba que tenía yo perfil de emperador romano, o sea, no voy a funcionar. Me empezaba a parecer una jorobita que ahora la tengo muy grande, y yo decía, bueno, no funciono, soy fea, soy tonta, porque me creí tonta siempre, porque de alguna manera era yo muy tímida, etcétera. Entonces me empecé a fijar mucho también en la literatura, que yo leía enormemente, porque era pues uno de mis pasatiempos más voraces y más maravillosos y más deseados. Y veía yo que el cuerpo de las mujeres era un cuerpo que estaba totalmente, como decimos ahora, colonizado por una mirada masculina. Y a mí me interesa, y cuando empecé a enseñar en la Facultad de Filosofía y Letras, y cuando empecé a hacer mis propios ensayos, quise cambiar la mirada del cuerpo femenino con mi propia mirada. Y al hacer eso, pues fui construyendo un imaginario erótico que en un momento dado iba a desembocar mucho más tarde, porque el libro lo publiqué en 96 en Apariciones. Lo que sí me parece muy importante es que desde muy jovencita estuve como muy vinculada con una literatura que tenía que ver con el erotismo. Mi padre tenía una biblioteca desordenada con mucho tipo de libros. Entre algunos de ellos había libros bastante pornográficos,
por ejemplo, de un personaje que se firmaba el Caballero Audaz. Y me acuerdo que leí un libro como a los 11 años que se llamaba La boca del abismo. Me asustó profundamente porque planteaba cosas sexuales que yo no entendía muy bien. Y a los 15 leí Santuario de Faulkner, que es un libro terrible, impresionante, o Las palmeras salvajes, traducida por Borges, que también es de Faulkner. Entonces, esos libros que no entendía yo totalmente, me inquietaban profundamente. Por ejemplo, en Palmeras Salvajes, ahora que estamos hablando del aborto, el aborto es un elemento fundamental. Y desde muy jovencita me di cuenta de eso. Entonces, siempre había en mi mente como una especie de remanente de obsesión escondida en relación con el cuerpo. Luego traduje a Georges Bataille, que me interesaba enormemente, y traduje La historia del ojo, que es un libro extraordinario, que además fue un libro transgresor que el propio Bataille no se atrevió a publicar con su nombre, lo editó a cuenta de autor en una edición de 646 ejemplares o 47 con el nombre de Lord Augh. Y él había hecho también pues, el famoso libro El erotismo. Yo cuando en una Navidad compré El erotismo de Georges Bataille y me lo autodediqué, como un autoerotismo me lo dedico. Y lo tengo ahí como un libro precioso. Y cuando con Guillermo, con Fernando Tola, me dijo que si no quería traducir La historia del ojo, le dije, sí, me encantaría traducirla. Es un libro que me ha fascinado y que traduje con una gran devoción. Luego me puse a trabajar a las monjas, ya con Sor Juana, no solo a Sor Juana, sino a las monjas, y las monjas estaban trabajando todo el tiempo, era una labor continua contra su propio cuerpo. Querían que su cuerpo no existiera, querían prescindir de él. Para poder ser místicas necesitaban aniquilar el cuerpo, pero esa aniquilación, flagelación, tortura, ayunos, insomnios, todo lo que hacían las monjas, que era terrible, lo único que hacía era hacer mucho más evidente el cuerpo. Entonces yo decidí hacer apariciones, porque apariciones funcionaba el cuerpo erótico en una pareja que está celebrando el erotismo, haciendo el amor carnal muy desenfrenado, y al mismo tiempo transcribirlo desenfrenadamente en la escritura, y introducir a un personaje que era muy transgresor, un personaje que era la niña, que justamente es la niña que abre las piernas. Y a mí me interesaba mucho, por ejemplo, yo leí mucho a Casanova, que es otro gran transgresor, un libertino, que la cosa sexual es fundamental en Casanova, lo leí desde mucho tiempo atrás, lo seguía yo leyendo. Y una cosa que me impresionó mucho siempre en la historia, Casanova es una historia que él cuenta. Él encuentra una mujer, se llama Henriette, que está vestida de hombre y que va acompañada de un tipo muy siniestro, y él hace un convenio con ese tipo y se queda con ella y vive una pasión quizá la más importante de su vida con ella. Y esta es una mujer que tocaba el cello y las monjas le prohibían tocar el cello porque tocar el cello era obsceno. Para tocar el cello habría que abrir las piernas. Entonces, eso me quedó como obsesión. Otra obsesión que era importante, el hecho de que, por ejemplo, para montar a caballo, las mujeres tenían que montar de lado. Y me encontré con una cosa interesantísima, un artículo sobre un pintor del siglo XVIII inglés que pintaba esos caballistas que pintaban escenas de caza, etcétera, y pinta un cuadro muy interesante en donde hay un personaje montado en un caballo pero con una actitud muy femenina. Y un restaurador se puso a restaurar el cuadro y se encontró que era un palincesto, que debajo del personaje había una mujer montada de lado, porque las mujeres no podían montar a caballo con las piernas abiertas. Yo dije, eso es un tema fundamental. Uno de los problemas fundamentales que ha habido en contra de la mujer es el hecho de que para ser recatada tiene que cerrar las piernas. Digo, las piernas se abren para hacer el amor, para dar a luz, para tocar el cello. Y sin embargo, todo eso es nefasto para la mujer. Ahora ya somos mucho más libres,
pero ya toca el pie, ya hay muchas telistas, ¿no? Jacqueline Duquet, tantísimas otras. Y las mujeres ya montan a caballo vestidas de caballistas y con las piernas abiertas. Pero a mí me pareció muy interesante que en esa relación de sumisión de la pareja, en donde la mujer se sometía totalmente al hombre, al deseo del hombre, mostrando un imaginario femenino, si quieres, medio masoquista, pero con un gran placer también. La niña era como una niña muy revolucionaria porque por un lado espía, era voyerista, espiaba a la pareja, cosa que era terrible, pero al mismo tiempo era como una forma de ingresar en el mundo de los adultos y cancelarlo o fragmentarlo, o fracturarlo. Y luego el padre era un padre muy, muy, muy represor, no en la relación sexual, pero en la relación con la hija, y la obliga a que siempre esté con las piernas cerradas. Y la niña como un elemento fundamental de violencia contra el padre, contra la autoridad, y para hacer valer su propio cuerpo, abre todo el tiempo las piernas, y el padre siempre las está regañando. Entonces, ese sería un leitmotiv importantísimo de mi novela, que estaba vinculado a obsesiones mías que no sabía cómo organizar en una estructura hasta que surgió Apariciones. Entonces, me parece muy, muy bien que menciones este libro. Por otro lado, quisiera yo decirte que quizás nadie, aunque he tenido algunas reseñas muy encantadas, muy maravillosas, por ejemplo, una de Rocío Silva en Perú, o una también en Perú, de una psicoanalista, ahorita estoy olvidando nombres, ahorita me acuerdo, y que también es muy bonita, pero lo que tú me dijiste, me pareció maravilloso. Hicieron otra edición en Costa Rica, muy buena también, muy bonita. La edición la hizo Juan Hernández, que es un escritor costarricense, hizo una reseña muy pequeñita de Apariciones, magnífica. Luego te la mando. Entonces, Ay, sí. digamos, creo que contigo y con esas otras reseñas, pero la tuya me deslumbró, me pareció impresionante. Y además, yo cuando pensé en ti para que la presentaras, me dio un poco de resquemor, porque en general las feministas encontraban que mi libro era un libro poco feminista, porque hablaba de una mujer que se sometía al deseo masculino, pero era el deseo de ella también, ¿no? Y no veo por qué una mujer no puede tener un tipo de deseo, una libertad absoluta en la sexualidad, aunque parezca que eso es sometimiento. Entonces la niña era un personaje que salvaba todo esto, ¿no? Y las monjas, obviamente. Sí, bueno, ellas son unos personajes además muy interesantes y la hija, justo yo la leía como el punto de fuga, porque la hija, como metáfora, digamos, es el futuro, son las Claro. mujeres jóvenes, ¿no? Y ella tiene una autonomía, a pesar de este padre como conservador con ella y represor, ella tiene una autonomía en su cuerpo y vive su cuerpo y su sexualidad de forma libre y abre las piernas, ¿no? Sí, Y se siente así como despatarrada, y sí. esa es su protesta, ¿no? En ese momento, como dentro del tema de la casa. Y entonces yo la veía como este punto de fuga que se sale de esas otras como formas antiguas quizás del deseo, ¿no? Y del deseo masculino impuesto o lo que sea, y ella justo escapa a eso y nos abre esta como visión de un futuro. Eso, yo lo veo como de una lectura muy feminista de autonomía y de gozo y de placer propio desde su cuerpo como ella quiere y como mandando esas viejas leyes del padre o el ¿no? patriarcado a la goma. Entonces bueno, me deslumbró a mí tu libro, así es que yo lo disfruté muchísimo. Muchas Y, gracias. y hablando de feminismo justo, bueno, tú fuiste de la generación de las mujeres que por primera vez pudieron votar en México. Fuiste también testiga de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Siempre te has solidarizado con las mujeres que están luchando en las calles, defendiendo su derecho a manifestarse como se quieran manifestar, en fin, ¿no? Y quisiera yo como preguntarte, desde todas esas cosas que has visto, que has vivido, que has atravesado en carne propia, si tú pudieras como dar un consejo
o qué compartirías con las jóvenes y valientes feministas sobre tus aprendizajes del feminismo, tus observaciones a lo largo de los años? Porque de pronto siento que como que en cada generación sentimos que tenemos que volver a inventar el hilo negro, pero pronto escuchar lo que han hecho las mujeres antes y como cómo ven lo que está pasando ahorita puede ser muy útil para el feminismo. Claro, nada más voy a decir una cosa que no mencioné cuando hablamos de apariciones. Las mujeres que abrían las piernas eran las prostitutas. Las fotografías de prostitutas o los cuadros de prostitutas, las mujeres tienen las piernas abiertas. Entonces, es como clasificar el sexo como algo nefando. Entonces, la niña como que lo recupera totalmente, y como tú dices muy bien, cosa que me parece maravillosa, ella es el futuro, digamos, como que es la feminista avant la lettre. Bueno, mira, sí, me tocaron muchas cosas. Cuando yo iba a la Facultad de Filosofía y Letras vestida de pantalón, ¿no? Y eso fue en los años 60, me decían, pero Margo, ¿qué te crees rosa? ¿Por cómo se te atreves a venir con pantalón a la facultad? Sí, ahora nos parece absolutamente absurdo que se piense eso, pero yo fui a la preparatoria y íbamos con faldita y con calcetines y con tobilleras y calcetines y zapatos así con, con una trabita, ¿no? Como niñas buenas. Es decir, digamos, eso era muy, muy importante. No podías hacer esa transgresión de vestirte, de usurpar el ropaje masculino. Me acuerdo que una vez me puse un pantalón en los 60 en que estaban de moda los hip huggers, que eran pantalones que estaban en la cadera y tenía una bragueta al pantalón. Entonces mi papá me vio y me dijo, ¿cómo te atreves a poner ese pantalón? Eso es cosa de hombres. Entonces, digamos, esa cosa así que te van inculcando, te van, te van como, este, no sé, planteando una especie de blasfemia encima. Tú tienes que ser una mujer que se comporta muy bien y tiene que haber categorías de mujeres. Una mujer que hace lo que tú haces de clase es una mujer libre de la vida, una mujer de la vida, como decían. Bueno, en fin, entonces me tocaron muchas cosas así y, y, y además me tocó la posibilidad de que estuviera yo rodeada de otras mujeres que fueron muy importantes en la literatura, como Elena Garro, como Rosario Castellanos, como Guadalupe Dueñas, como, como Germa Godoy, en fin, empezaron a subir, bueno, Inés Arredondo, Julieta Campos, etcétera, etcétera, que abrieron camino muy importante, pero que al mismo tiempo estuvieron como muy selladas. Por ejemplo, muy pocas mujeres podían estar en plural, digo, en plural o en vuelta de paz. No había no había mujeres en el Colegio Nacional. Hasta la fecha, muy pocas mujeres están en el Colegio Nacional. Yo creo que en el Colegio Nacional tenía que haber estado Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, yo obviamente, no yo obviamente, sino en realidad, en fin, bueno, ya estoy aquí en el Narciso puro, pero no importa, es mi cumpleaños. Y digamos, es decir, eran lugares cerrados. A la Academia de la Lengua, yo entré, fui la cuarta mujer, ¿no? Y cuando tuve que dar mi discurso de entrada para poder ser académica de número, tenía yo que vestirme y decían los requisitos. Hay que ir con traje, sastre y corbata. Y no había baño en la academia para mujeres, había solo baño de hombres. Entonces yo fui vestida de smoking, porque me pareció que era la única forma de parecer traje sastre, ¿no? Y además era un smoking muy bonito que tenía una abertura que me llegaba a mitad del muslo. Entonces, digamos, algo fui haciendo. Y como te dije, te decía yo cuando publiqué apariciones el año en que entré a la academia. Y bueno, mucha gente me dijo, pero es un escándalo que una persona que escriba una novela de este tipo entre a la academia si es mujer, ¿no?
aunque Claro. tampoco hay muchos escritores eróticos en la academia. Nos faltan. Sí, sí, nos faltan. Bueno, Oye, y lo que me decías del hilo negro, eso. creo que hemos sido pioneras en muchas cosas y creo que es muy importante que la gran irrupción tan importante de lo femenino, tanto en la literatura como en la vida política, como en las manifestaciones, como lo que acabamos de ver el Día Internacional de la Mujer, esas concentraciones impresionantes, todo ese tipo de cosas y toda la violencia que todo el tiempo miramos en contra de las mujeres. No aceptan manifestaciones, nos ponen guardias y los ponen policías, no les ponen a frena, pero les ponen a las mujeres, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas sigue siendo pues un mundo muy machista que no soporta que las mujeres estemos ganando un terreno muy, muy grande, a pesar de lo que estamos ganando. Una cosa, como te lo mencionaba el otro día, es que justamente esta feria es un ejemplo, Tsunami es un ejemplo. Es decir, esta feria muestra que realmente una de las cosas más importantes de la feria es la presencia femenina y la organización de las mujeres al hacer la feria. Y no en balde, al empezar esta presentación, habla Vania, luego Guillermo, ¿no? Es bastante bastante simbólico, ¿no? Sí. Completamente, sí, sí, sí. Margo, te cuento. Quien te hizo el homenaje que decías es Silvia Molina, ¿no? Silvia Molina, gracias, sí. Sí. Y ahora te cuento que tienes saludos en las redes de un montonal de gente. Iracema Fernández, Carla Fessler, Pablo Oscar Reyes, Karim Garay Vega, Adriana Cortés, Leti García, Leiluna Un, que dice, me encanta, no es suficiente, divina. Columba Castellanos, que dice, Margo Glantz, belleza de mujer, es un placer escucharla. Y Almadelia Murillo, todo el mundo te manda flores, Margo. Todo el mundo Gracias. Flores dice, qué lucidez la de Margo con tanta experiencia y talento, dan ganas de memorizar cada palabra que dice. Lo bueno es que nos están grabando, así es que te van a poder memorizar y podemos volverte a ver una y otra vez. No sé si alguien tenga alguna pregunta allá en el público. Digo, yo por mí, aquí nos quedamos tú y yo, Margo, otras 2 horas platicando, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora, por favor, además de echar muchas flores, es buen momento para preguntar. Y si no, pues yo todavía te digo, aquí tengo una preguntita más o un par de preguntitas más, o ya también dentro de unos minutos nos vamos a tu sorpresa. ¿Tú cómo te sientes, Margo? ¿Qué se te antoja? Se me antoja seguir platicando contigo. Bueno, pues feliz, te hago una pregunta mientras si alguien del público se anima, y si no, ya después nos vamos a tu festejo. Mira, yo tenía acá mi soneto barroco, bueno, es difícil decir cuál favorito, pero uno de mis sonetos barrocos favoritos es de Quevedo, de Francisco de Quevedo, y es el que seguramente conoces, que se llama Amor Constante, más allá de la muerte. Y no voy a leerlo completo, pero pensaba en ti ahora, sobre todo en cómo escribes y cómo también concibes la escritura como, como una forma de vitalidad, como una posibilidad de resucitar lo que de otra forma desaparece. Y, y entonces estaba y más en estos días de muerte y cerca de, ¿no? En pandemia y demás, pero también cuando se acerca el Día de Muertos pensé otra vez en este soneto y dice, los últimos versos dicen, su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Y siento que justo tu literatura lo que hace es eso, es volver a ser como brillar este polvo enamorado. Pues muchas gracias. Justamente El Rastro, la novela que acaba de reeditar el año pasado Almadía, es una novela en donde se habla de un cadáver, ¿no? Un hombre que ha muerto de un infarto al corazón y que ha sido el compañero sentimental y corporal del personaje que va a su entierro y que es la que hace el monólogo
de la novela. Entonces, justamente yo decía, hay un momento de la novela, y un amigo mío, un novelista cubano, Manuel, ya estoy gaga, en lugar de, yo estoy, los 90 años me están cayendo. A mí Manuel me pasa Prieto, todo el tiempo. Sí, Manuel Prieto. Manuel Prieto, me decía que hay un momento del texto en donde el personaje revive. Es decir, porque Nora García, que está en el entierro, recuerda su relación con ese hombre, una relación tanto profesional, porque ambos eran músicos, como al mismo tiempo una relación carnal muy intensa, que es como una continuación de la relación que hay en Apariciones. Y entonces ella ve el cuerpo del muerto, que está en un ataúd ya con ese color pálido de los muertos y con un bigote ralo que a ella le parece muy raro, extraordinariamente inquietante, porque ella nunca había usado bigote, y en fin, toda una serie de cosas que ella planteaba un desconocimiento de ese cuerpo, que fue un cuerpo amado, un cuerpo vivo con el que gozó enormemente, y de repente empieza a volver a gozar, empieza a volver a la carne, empieza a adquirir otra vez la fuerza que tenía cuando la pareja era carnal y viva. Entonces, digamos, como que la posibilidad de escritura es la posibilidad de que aquello que ya no está vivo reviva. Evidentemente, toda escritura en sí acaba siendo algo muerto, porque se vuelve un objeto que solo revive si lo leemos o lo oímos releído. Entonces, digamos, es muy importante para mí hacer ese tipo de reflexión, porque sí, además siento personalmente que mientras yo tenga algo que decir por escrito, sea, aunque sea el Twitter que me divierte mucho, estoy viva, ¿no? Estoy viva siempre, ¿no? Hoy, por ejemplo, mirando las fotos que sacaron, que estoy horrenda, no soy tan fea como las fotos, me sacaron desde abajo una luz horrible, entonces me veo como con 850 años más de lo que tengo, que ya son bastantes. Yo digo, hay fotos en que estoy mejor. Digo, ¿por qué me sacan esas fotos en donde, bueno, me sacan a mis 90 años? No quiero reconocerlo, ¿no? Digamos, es así, pero digamos, es decir, ese cuerpo es un cuerpo que poco a poco ha ido perdiendo su lozanía, su esplendor, su belleza, su vitalidad. A mí no me ha pasado todavía la belleza, el esplendor, claro que sí, pero la vitalidad la sigo manteniendo, sigo subiendo y bajando escaleras como loca, sigo caminando, sigo escribiendo, sigo peleándome con loca con mis hijas, adorándolas también, en fin, tengo amigos muy jóvenes, me llevo muy bien con ellos, en fin, todo esto plantea una posibilidad de vitalidad renovada, pero creo que esa vitalidad, para mí lo más importante es poderla ejercer en lo que siempre la he ejercido, en la lectura, en la escritura, en la conversación literaria, en el encuentro con otras gentes que permiten una posibilidad de crear cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia se ha hecho el Zoom, que es algo tan frustrante, tan descorporizante, y sin embargo permite otro tipo de relación con la propia escritura, porque uno dice cosas con una mayor espontaneidad que luego puedes transferir a la escritura y te sirven para una escritura posterior. Es muy interesante eso y yo creo que a ti te ha pasado lo mismo. Tenemos Zoom casi todos los días y todos los días hay que estar transcribiendo los Zoom, porque digo, con el narcisismo que nos toca a los escritores, queremos rescatar palabra por palabra de lo que hemos dicho, aunque algunas de ellas sean completamente fútiles. Pero en fin, creo que Así ahí es. lo dejamos, ¿no? Sí, y ahora sí ya tenemos un montón, gracias Margo, y tenemos un montón de preguntas, te hago algunas de las que están en redes. Diana pregunta, ¿cuáles son las escritoras mexicanas que para ti deberíamos de leer todos? No me gusta hacer catálogos. Hay muchas escritoras que lean las de Almadía, que lean las de Sexto Piso, que lean las argentinas.
que me lean a mí, que te lean a ti, ¿no? Que lean Tsunami. Eso, ahí hay muchas, exacto. Y pregunta por acá Almadelia, que ¿qué piensas de la clasificación literatura femenina? Mira, creo que siempre es lo canónico. Siempre tratan de ponerte en un cajón donde te puedan encontrar fácilmente, te catalogan, te inventarian. Cuando publiqué las genealogías en inglés, que el director no quiso traducir como de genealogy, sino de family tree, que cambia totalmente el sentido, me dijo, y Margo, dime, ¿dónde crees que podemos poner tu libro en las librerías? ¿En qué lugar lo podemos catalogar? Le dije, bueno, lo ponemos en biografía, lo ponemos en judaísmo, lo ponemos en novela, ¿en dónde periodismo? ¿En dónde lo ponemos? Pónganlo. Es un libro, es un texto de ficción. No tiene por qué tener canónicamente un nombre. Entonces, digamos, pues le contesto eso, ¿no? Le contesto eso, me parece muy importante que llegue un momento en que se despeje el terreno y no haya la necesidad de que para que podamos entender qué es literatura hecha por mujeres, digamos, literatura femenina. ¿Qué es para ti la literatura femenina? ¿Qué es escribir como mujer? Bueno, son preguntas que te hacen diario y creo que deberíamos ya eliminarlas, porque ahora hay una cantidad de mujeres extraordinarias que probablemente escriben como mujeres, afortunadamente. Ya lo decía Virginia Woolf, la mirada de una mujer es muy distinta. Ahora acabo de hacer un prólogo que va a salir muy pronto en la editorial Porrúa para un cuarto propio. Y trabajaba yo mucho, me trabajé mucho tiempo la obra otra vez de Virginia Woolf y verdaderamente es una obra de una vanguardia extraordinaria y de un experimental extraordinario. Y ella se plantea que la escritura tiene que ser hecha absolutamente por mujeres. Y cuando escribe, pero no como literatura femenina, sino como otra mirada, la mirada de una mujer sobre las cosas. Por ejemplo, Mrs. Dalloway, y lo dice muy claramente en un cuarto propio. No, es decir, cuando pasa revista a las escritoras inglesas de contemporáneas suyas, solo le interesan las que escriben como mujeres, no las que se escriben colonizadas por la organización de una estructura literaria masculina, ¿no? Que como ya plantea varias que hay allí, aunque al mismo tiempo es bastante imperial y no toma en cuenta a ninguna escritora, casi ninguna escritora que no sea inglesa y que no sea de las Islas Británicas, porque descuida, excepto a Catherine Mansfield, casi no menciona a ninguna mujer. Hay mujeres muy importantes en Estados Unidos y contemporáneas suyas y que vivían en Londres, en Inglaterra, como Edith Wharton, que era la amiga de James, a quien Sí. ella conocía porque su padre era amigo de Henry James, y no la menciona, y es una escritora extraordinaria, ¿no? No Maravilloso. menciona a Kate Chopin, que era muy revolucionaria, o a Charlotte Perkins, que también escribió un libro de Yellow Wallpaper, que es muy importante. En fin. Sí, sí, sí. A ver, te cuento acá, antes de que se me vaya, aquí. Pregunta Adriana Cortés, ¿cómo conociste, o bueno, cómo conoció a Sor Juana y cuál fue el primer poema que leíste de ella? ¿Cuál fue tu puerta de entrada para estudiar su vida y obra? Bueno, yo creo que la puerta de entrada a Sor Juana era la más banal. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, etcétera, 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 que me sabía de memoria desde que era yo jovencita. Y además, bueno, entré a la literatura de Sor Juana, soy profesora de literatura mexicana, ¿cómo puedo no conocer a Sor Juana? Pero cuando me ofrecieron en Ayacucho, hiciera yo el prólogo, la antología de Sor Juana Inés de la Cruz, Sergio Pitol, muy amigo mío, me dijo, mira, Margo, toda la vida te pasas despotricando contra Octavio Paz porque te parece muy arbitrario en relación a su visión sobre Sor Juana. ¿Por qué no lo haces? Dije, bueno, entonces me tardé muchos años porque era un trabajo arduo
difícil de hacer. He tenido que estudiar mucho, volver a leer mucho el barroco, leer toda la obra de Sor Juana, trabajar en teología, trabajar en torno de la colonia, tanto la iglesia como la corte, tanto la Inquisición, todas las cosas son muy importantes. Y bueno, por eso también salió Apariciones, ¿no? Digo, pareció muy importante hacer un trabajo muy hondo en Sor Juana y empecé a trabajar de manera quizá diferente a otras gentes, a Sor Juana, porque había una mirada muy femenina, que la ha habido enormemente, porque con el feminismo han surgido toneladas de escrituras femeninas sobre Sor Juana, pero a mí me interesaba ver también cómo Sor Juana trabajaba el propio cuerpo. Es impresionante. Hay que ver, por ejemplo, el romance dedicado a la Marquesa de la Laguna, que es un romance de una, de una desfachatez, si podemos decirlo así, describiendo el cuerpo de la Marquesa, es decir, de la Condesa de la Laguna. No solo hay una descripción de sus dedos, de su pelo, de sus ojos, de sus mejillas, sino de su sexo. Para una escritora del siglo XVII y monja, es impresionante. Digo, a mí me parece importantísimo. Luego me puse a trabajar un montón de cosas de Sor Juana. Por ejemplo, me pidieron que participara en un coloquio y había escrito muchísimo sobre Sor Juana y ya no encontraba yo mucho que decir. Me parecía que ya había, en mi mirada se había agotado, aunque es falso. Siempre hay cosas nuevas en Sor Juana y siempre se puede leer cosas nuevas y escribir cosas nuevas sobre ella. Pero me pareció que acababan de descubrir documentos y que tenían relación con la Carta Atenagórica y con la persecución que se libró contra Sor Juana por la Carta Atenagórica. Y hablaba uno de sus detractores y al mismo tiempo admiradores, las bellas manos de una Jerónima. Entonces me puse a escribir cómo escribe Sor Juana sobre las manos. Y creo que es un texto bien bonito. Y porque Sor Juana además tenía unas manos de una belleza impresionante si uno ve sus retratos. Entonces, digamos, o por ejemplo, los trabajos de Sor Juana sobre los pies, cuando le manda un andador para el primer cumpleaños del hijo de la Marquesa de la Laguna, es verdaderamente impresionante cómo juega con los pies y con los pies de verso también, todas esas metáforas y esas analogías que va creando Sor Juana son maravillosas. Y me pareció importante explorarlas, porque poco, es decir, no me quiero tampoco vanagloriar, hay tantísimo y maravillosas cosas escritas sobre Sor Juana, pero creo que sí encontré ángulos que son muy importantes. O por ejemplo los villancicos, que me pareció, por ejemplo, los villancicos a la Virgen María, me encantaba ver cómo la Virgen María, vista por Sor Juana, era como una titiritera, que subía y bajaba del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Entonces era como una especie de, 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 de cirquera, ¿no? Y poner a la Virgen María como cirquera era otra osadía impresionante de Sor Juana y al mismo tiempo de una gran belleza. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas me dan ganas de seguir escribiendo sobre Sor Juana. No, por favor, no pares. Y vanaglóriate, ese texto, si no lo han leído allá afuera, quienes nos escuchan, el de las manos de una monja jerónima, corran a leerlo, es una absoluta maravilla. Margo, ¿te parece si pasamos a el video sorpresa que te tienen preparado? Claro que sí, muchas gracias. Muchas No, gracias, querida Gary. Eres un sol. Gracias por haber aceptado presentarme. Gracias a Almadía. Muchísimas gracias y a la Feria del Libro de Oaxaca por A la Feria invitarnos del Libro de Oaxaca, claro, por hacerme este homenaje. Les agradezco. Mucho azúcar. Espero que, como les decía yo hace un momento, no me empalague.
Ya vamos. ¿Ya estamos en vivo?
¿Ya están en vivo? ¿Ya estamos? Estamos. Muchísimas gracias, Margo, querida Gaby. Fue una verdadera delicia escuchar esta plática, la disfrutamos de una así maravillosamente. Yo voy con mucho azúcar. Qué bonito volver a ver el video la primera vez que lo sentí como si fuera la primera vez que lo vimos y que lo escuchamos. Pues un pequeño cariñito, como decimos aquí en Oaxaca, para ti, Margo, querida. Somos muy afortunadas y afortunados, no solo en el país, sino yo creo que en el mundo y en el universo, de tener a una mujer escritora como tú. Sigamos leyéndola, por favor. Y bueno, pues muchísimas gracias también, Gaby, por todo tu lectura acerca de la obra de Margo, porque gracias también a, ¿no?, toda tu plática podemos conocer más acerca de nuestra queridísima autora. Pues, ¿Guillermo va a hablar? No, Tú Bueno, pues yo agradezco mucho a la Feria de Oaxaca, a Vania, a Guillermo y a todo el equipo que ha sido tan extraordinario conmigo, a la organización, por ejemplo, a Ariana Aquino, que me ha hecho llegar a una serie de entrevistas muy buenas, que lo ha hecho con mucho cariño y muy bien, y a todos los demás, a la otra Ariana, a todos los compañeros del equipo que son tan extraordinarios, que funcionan también como equipo, cosa absolutamente dificilísima de que un equipo funcione tan funcionalmente como ustedes, valga el pleonasmo. Y además, pues les agradezco mucho que me hayan insertado en esta feria en donde realmente la presencia femenina ha sido apantallante, avasalladora, porque no solo hay muchas mujeres que aparecen como escritoras en Almadía últimamente, sino que muchas mujeres han organizado varios de los acontecimientos que hemos ido viendo a lo largo de estos días en la feria. Así que, pues quiero agradecerles mucho, a Gaby también muy especialmente, porque siempre lee con un cuidado y con una gran inteligencia y sensibilidad las cosas que he escrito, cosa que le agradezco muchísimo, y le agradezco muchísimo esta conversación como algunas otras que hemos tenido, tanto públicas como personales. En fin, estoy muy conmovida, moví un poquito los hombros con el video, me pareció muy padre, me gustó muchísimo que hayan puesto la caricatura o el emblema de, es decir, mi retrato hecho por Magallanes, y vuelvo a decir que a ver si Magallanes me lo regala, porque pues ya que me lo hizo, que me lo regale, ¿no? Que no sea miserable. Bueno, es que tu también sinécdote. sí, lo felicito también a Magallanes, porque también es una figura muy importante para que Almadía sea reconocible, ¿no? Porque sus diseños y sus portadas, y me acaban de llegar las últimas novedades con unos libros verdaderamente preciosos, con parta dura, con otro, y que se han renovado extraordinariamente bien, como toda la editorial que está renovando en todos los sentidos, y uno de los sentidos más importantes es, yo creo, esta irrupción extraordinaria de lo femenino. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por el video, muchas gracias por la música. Y me acuerdo mucho, tengo varios discos de Azúcar Amargo, que es un grupo de andaluzas, ¿no? De cante hondo, pero sonorizado a la danzón. Así que bueno, muchísimas gracias. Ay, gracias, bravo, Margo. Desde acá bailé contigo. Me encantó. Muchísimas gracias, Vania y Memo, por esta oportunidad. Bueno, pues hasta luego. Ya odio ser japonesa, pero... Buenas noches. Adiós. Hasta luego.